Carolina, con solo 2 a 6 semanas de mindfulness hay impacto significativo en atención. 2, percepción del dolor, porque recuérdate que la percepción del dolor, o sea, nuestra mente le pone mucho de su sal y pimienta. Pueden entonces generar cambios en su atención, percepción del dolor, ansiedad, por supuesto depresión. Por supuesto hay estudios muy interesantes en genética. Entonces ese es el primer nivel. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy. Feliz y encantada de tener con nosotros al psiquiatra, al médico psiquiatra Byron Recinos para hablar hoy sobre el tema del impacto de la meditación en el cerebro. ¿Tú has oído hablar de meditación, los tipos de meditación que hay, cómo lo hacen, cómo lo logran? Una amiga que decía 3 horas y un calambre, pero no es eso. Es algo que nos invita a estar en quietud y en contacto con nuestra esencia, para poder observar todas aquellas cosas que pueden estar haciendo algún ruido o necesitando alguna modificación en nosotros. Pero de todo eso va a hablarnos el experto con lujo de detalle. Si quieres aprender con nosotros, pues entérate aquí en Carolina, la mujer de hoy. Empezamos. Byron, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y haber aceptado la propuesta, y es más, es idea tuya, ese corazón generoso tuyo de ofrecer para lo de mi hijo, ese grupo que sigue formado al día de hoy, fue una inquietud tuya que hoy nos permite seguir siendo testigos de los avances de él y de cómo suma esos espacios de silencio en conexión amorosa a que otros también puedan lograr o hacer sus procesos en más quietud, en más calma. Así que eso te lo voy a agradecer toda mi vida. A ti, gracias. Hablando de la meditación, tú eres médico, eres científico, eres psiquiatra. ¿Cómo surgió en ti esa idea de empezar a meditar? ¿Cómo llegaste a ese mundo también? ¿Cómo uniste los dos mundos? Sí. Carolina, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre he querido compartir estos temas porque el impacto que tienen, no nos imaginamos la magnitud de lo que esto está llegando, pero ahora te lo voy a compartir. Llegué a este camino básicamente, como diría un buen amigo psiquiatra de Costa Rica, por necesidad. Okay. Porque pues desde jovencito, la verdad es que tenía síntomas depresivos ahí por la adolescencia y muy joven, por ahí por los 18, 19 años, en mi primer año de medicina, empecé a padecer de ataques de pánico y me enfermé mucho. Tanto así que no pude seguir estudiando medicina durante un año. Yo pensé que ya no iba a poder, me medicaron y bueno. Cuando yo mientras estudié psicología, yo pensé que iba a ser psicólogo, ya que no podía seguir estudiando medicina por la cantidad de fármacos que tomaba y esto. Sin embargo... ¿Eso cuánto duró? Pues ponle tú que, vamos a ver, la parte más crítica, yo le calculo tal vez unos 3 o 6 meses. Okay. Luego pues empecé a mejorar. Yo para ese entonces estaba estudiando psicología y al sentirme mejor decidí regresar a medicina. Pero la verdad es que me quedé muy sensible a todos los a no volver a tocar temas espirituales, porque parte del hecho que yo haya desarrollado ataques de pánico también tuvo que ver con búsquedas metafísicas y otras cuestiones. Entonces, como yo dije, no, yo no vuelvo a meterme en nada de espiritualidad, pero pues tú sabes que eso no funciona, ¿verdad? Es decir, la llamita siempre está ahí. Y en 4º año de medicina encuentro un libro en la biblioteca de mi hermana. Mi hermana siempre tenía libros maravillosos. Un libro que le regaló, por cierto, Ana María de Jurado, la licenciada, lindísimo. El libro decía
La vida tal como es, enseñanza sobre Zen. Pero fíjate que en la contraportada decía, érase una vez un hombre que perdió sus llaves, las estaba buscando, se acerca a otro y le dice, buen hombre, te ayudo a buscarlas. Y él le dice, claro, ayúdame, ¿dónde las perdiste? Allá. Y dice, entonces, ¿por qué las estás buscando aquí? Ah, bueno, pues que aquí hay más luz, le dice. Bueno, entonces, y a mí me interesó, lo empiezo a leer y me encuentro, Carolina, una espiritualidad sin Dios. Y eso me dio cierta tranquilidad, porque yo me había quedado muy asustado de todo lo metafísico. Y el Zen está profundamente interesado en saber por qué sufrimos, no si existe o no un Dios, o cómo opera esa dinámica. Entonces esa fue una entrada interesante de regreso al campo de la espiritualidad. Igual que el budismo, que es lo que Totalmente. Buda llegó a darse cuenta, que la gente sufría, que tenía un motivo que lo hacía, que podía eso cambiar y eso se podía. De hecho, cuando transformar. Siddhartha Gautama, si tú te acuerdas, Carolina, le preguntaban, ¿existe o no Dios? ¿Quién creó el universo? Él o cambiaba de pregunta o no la respondía, porque decía que los seres humanos nos parecemos a este hombre que fue herido por una flecha. Y que alguien viene y le quiere quitar la flecha y él dice, no, espérate, antes de que me la saques, ¿quién me la lanzó? ¿De qué casta es el hombre que me la lanzó? ¿Por qué me la lanzaron? Entonces el budismo está muy interesado en saber por qué la flecha hiere y cómo sacarla. Entonces a mí eso me dio mucha paz. Okay. Entonces, al mismo tiempo que yo iba estudiando medicina, me enamoré del Zen. La potencia, Carolina, que tiene el Zen para, digamos, desarticular la forma en la cual nuestro cerebro genera sufrimiento. Me enamoré, después me encontré con la obra de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, sus paralelismos con el budismo Zen. Y entonces, pues cada vez empecé a meditar más, pero al mismo tiempo que meditaba, fíjate, termino la carrera de medicina, empiezo psiquiatría, y cuando empiezo psiquiatría me encuentro con este libro maravilloso que hoy estaba viendo de reojo tus libros. Tenés puras joyas aquí. Bueno, me encuentro con ese libro maravilloso de Emociones Destructivas. Fíjate que Emociones Destructivas fue la recopilación de uno de los diálogos del Mind and Life Institute que hace científicos con místicos. Entonces, bueno, ahí me encuentro al Dalai Lama platicando con Richard Davidson y Mathieu Ricard sobre los cambios del cerebro y me enamoré de ese campo, que en aquel entonces, fíjate, 2004, lo bautizaban como neurociencia contemplativa. Entonces, desde ahí que yo empiezo a ser psiquiatra, cada vez que me encontraba información, yo la iba juntando para ver qué tenía que ver la meditación con el cerebro y, por supuesto, ahí empecé yo a meditar, más o menos hace 20 años. Pero realmente, Carolina, mi interés más profundo en la meditación y la neurociencia llegó hace algunos años estando en India, porque tuve una experiencia bien particular. Fíjate que yo fui a un peregrinaje de los sitios sagrados del budismo. El punto es que se celebraba, digamos, como el paso al parinirvana de uno de los cabezas de linaje, de uno de los linajes en el budismo. Entonces había una alta concentración de maestros espirituales de ese linaje, muy alta. Entonces nosotros íbamos en nuestro busito y cuando nos decían, aquí hay tal y tal maestro, parábamos el busito y bajábamos. En un sobrecito metíamos unas cuantas rupias que equivalen a centavos para nosotros. Les dábamos una cata, hacíamos una colita. El maestro nos bendecía poniéndonos la cata en el cuello y nosotros le entregábamos el sobrecito. Es una cuestión muy cultural. Un ritual. ¿No? Ritual, exactamente como tú decís. El punto es que, fíjate que con uno de estos maestros, yo hago mi colita y cuando llego frente a él, yo no sé por qué, Carolina, te lo prometo, yo no soy fácil de llorar ni nada, pero solo lo veo y empiezo a llorar. Y siento como... ¿Te liberó de algo? Cuando él me ve, fíjate que solo hace esto. Mira, lo que tú hiciste ahorita, hizo así. Como quien miraba, qué sé yo, un viejo amigo, lo que fuera, no sé, yo me imagino cosas, pero lo que es importante en esta historia es que yo empiezo a llorar. Cuando regreso al bus, me dicen algunos compañeros del peregrinaje, me dicen, Byron, ¿tú sabes quién es él? Yo digo, no sé quién es. Me dicen, es Lama Garchen. Y yo, ¿quién es Lama Garchen? Bueno, pues entonces me entero que es este maestro, monje budista que durante la Revolución Cultural, cuando la China invade el Tíbet, encarcela a muchos maestros, especialmente entre más de altos vuelos eran, más los buscaban, los encerraban, los torturaban durante años. Lama Garchen, ya siendo un gran maestro, lo capturan, estuvo muchos años en cautiverio, no sé si fueron 18 o 20, pero la historia de él es hermosísima porque a pesar de estar en esas condiciones tan fuertes, Carolina, lo que él pensaba, todavía ahora la entrevistan y le decía, ¿cuál era su mayor temor estando en cautiverio? Y él contestaba, desarrollar un sentimiento negativo hacia mis captores, decía. Entonces es un hombre que donde tú vas, derrite. Yo pongo el ejemplo como cuando vino el Papa
Juan Pablo II. Cuando yo era jovencito, me acuerdo y pasó en el Papamóvil, yo era muy jovencito y la gente lloraba, sentía energía en su cuerpo. Son estos que yo llamo metahumanos, ¿no? Entonces, cuando me entero quién es Lama Garchen, yo digo, desde ese entonces yo empiezo a preguntarme, ¿qué pasa, Carolina, en los cerebros de estos metahumanos? Estos meditadores de muy altos vuelos que a mí me da la impresión, y ahí he encontrado pruebas y ahí te las voy compartiendo si tú lo deseas, Por favor. de qué pasa en el cerebro porque estas personas son capaces de modificar la curvatura de espacio-tiempo. Si tú pones en Google Quang Duc, te vas a encontrar un monje que es famoso. Quang Duc, ajá. A finales de los 70s, él se inmola, se prende fuego sin mover un solo músculo. En meditación se vuelve cenizas como una práctica de protesta en contra del régimen, en este caso de Vietnam del Sur o del Norte, no recuerdo. El punto es que, ¿cómo te puedes explicar que un hombre pueda decidir su muerte en base a una causa sin mover un solo músculo y quemándose? Si uno a veces toca algo caliente y retira la mano como que saber ni que es el demonio, grito, saber ni qué. Queja, sí. ¿Qué tiene que tener la mente de alguien, Carolina, para que pueda, sin mover un solo músculo, volverse cenizas? ¿Separarse del cuerpo? A lo mejor, o ya te voy a contar un poquito qué es lo que he visto. El punto es que a lo largo de mi camino dentro del budismo he encontrado muchos ejemplos similares. Para empezar, todas las prácticas del Tumho, que son estas prácticas en donde estos meditadores de altos vuelos, en temperaturas bajo cero, en noches profundamente frías, salen con taparrabos a meditar, los envuelven con mantas empapadas y estas mantas ellos las secan con su meditación. Y bueno, eso y muchos ejemplos. Fue así como empezó mi interés en la meditación. Entonces yo empecé a meditar desde esos años. Por supuesto, mi nivel de práctica no se compara con lo de los maestros. Ya, de hecho, cuando tú quieras te cuento, pero hay 3 niveles de meditadores. Pero así fue como nació mi interés. Niveles de meditadores. Me llama ahí la atención qué dice la ciencia de la meditación y qué dice la espiritualidad de la meditación. ¿Coinciden en la misma descripción? Pues es bien bonito, específicamente el punto al cual estamos llegando. Antes de que empezáramos la grabación, tú me preguntabas sobre la actividad en la cual estuve en Madrid y es súper lindo. De hecho, yo ya te puse en contacto con esas personas porque me interesa que conozcas a Elena Pérez Moreira. Elena es una psicóloga que hizo básicamente su trabajo de doctorado porque ella está tratando de validar el concepto de la inteligencia energética. ¿Ella es neurocientífica o...? Es psicóloga, fíjate. Es psicóloga, ok. Es psicóloga. El punto es que justo en este ciclo de conferencias se trató mucho de esto, ¿no? Es decir, los paralelismos de donde está llegando la ciencia y la meditación. Pero contestando tu pregunta, ¿qué dice la ciencia de la meditación? Dios mío, o sea, si tú hoy pones en PubMed, la biblioteca más grande a nivel científico virtual, y pones mindfulness, te vas a encontrar más o menos 30,000 referencias bibliográficas. Entonces, impacto de la meditación en todo lo que tú querrás. O sea, atención, dolor, ansiedad, depresión, genética. Te la cambia, ¿verdad? Digamos, entonces, todo lo que tú te puedas imaginar, la ciencia ha encontrado y hay estudios muy interesantes en cada uno de estos campos de cómo modifica. Y si quieres, cuando tú quieras te voy contando un poquito qué hay en cada categoría. Pero aparte de esto, que es la parte que a mí más me interesa, Carolina, es que fíjate que recientemente, así como hace algunos años, se desarrolló todo lo que conocemos como el inflamasoma, que es el descubrimiento de que la mayor parte de trastornos afectivos y ansiosos son procesos inflamatorios, ¿sí? ¿Te acuerdas que platicamos de eso alguna vez cuando hablamos de eje intestino-cerebro? Años después se desarrolló todo el concepto que se conoce como el microbioma, que es este, digamos, conjunto de bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino, que se conectan con el cerebro, pero un concepto muy reciente es todo lo que se conoce como el electroma humano. Entonces, lo que es impresionante, Carolina, es que los científicos ya desde hace mucho tiempo nosotros sabíamos, yo estudié en el 2º año de medicina en fisiología, que todas las actividades que se desarrollan entre una célula y otra necesitan un potencial de acción. Es decir, nuestras membranas todo el tiempo están cargadas energéticamente porque están constantemente sacando por medio de una bomba iones de sodio o potasio. Eso genera un potencial de acción, exactamente son menos 70 milivoltios, y cuando algo le estimula,
cambia ese potencial, la energía se libera. Entonces, hace mucho sabemos que la energía es necesaria y que nosotros somos energía en todo nuestro cuerpo. El punto es que los científicos recientemente han demostrado cómo hay un doble energético, digamos, en nuestro cuerpo, a tal punto que en modelos animales, por medio de la modificación de los potenciales de acción de membrana y de los campos electromagnéticos, han hecho experimentos en los cuales logran que nazcan renacuajos con los ojos en la espalda, solamente por medio de modificar los campos electromagnéticos. ¿Y cómo los modifican? Digamos, modifican la forma en la cual se disparan los potenciales de acción en otros lugares del cuerpo. Esto es importantísimo, Carolina, porque imagínate lo que va a significar esto para la medicina regenerativa en el futuro. Imagínate lo que significa para el tratamiento del cáncer. O para una mente mal usado, para clonar, para... Mi esperanza es que para poder incidir a nivel mental en este tipo de energía necesitas mucho desarrollo. Subir tu nivel de conciencia. Sí, aunque si no quién vas sabe, a hacer mal uso de toda esa fuerza. Aunque quién sabe si es un poco como Star Wars, ¿verdad? Que también está el lado oscuro de la fuerza en donde está Darth Vader y no lo sé. Pero mi esperanza es de que este tipo de cuestiones tan impresionantes que yo he visto en el camino del budismo son de metahumanos, personas de hecho son muchos de ellos son mencionados como tulkus, es decir, son lamas que dicen más o menos dónde van a renacer. Pero tu acotación, no creas que no la he pensado. Sí, entonces... Perdón, pero no terminé la idea. Lo que trato de decirte es de que quizá la parte que más me impresionó es que me da la impresión que las prácticas contemplativas, Carolina, tienen la potencialidad de modificar campos electromagnéticos. Claro, si cambia el ADN. Correcto. O sea, tus genes los podés modificar, de los que ya Joe Dispenza, que es alguien a quien yo sigo, y cómo trabaja él y cómo científicamente están demostrando con todos estos mapeos y todo lo que hacen en el cerebro y cómo se encienden algunas partes dependiendo de la emoción y cómo esa parte del cerebro está conectada con una parte de tu cuerpo y cómo, o sea, todo lo que la mente, o sea, o el cerebro, porque la mente es otra cosa, el cerebro como un órgano, todo lo que puede hacer y modificarse, la epigenética, todo lo que vino a decir, todo lo que se consideraba antes que era rígido, así era, llegabas a un nivel y no había poder humano que te sacara de ahí, todo eso se está desmitificando y se está pasando a otra cosa. Ahora, antes de que me hables de los niveles de meditación que me dijiste y de las categorías, me gustaría que nos dijeras qué implica meditar. Claro. Lo puede hacer cualquiera, todas son opciones útiles, hay unas mejores que otras. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Qué es súper buena pregunta, porque fíjate, Carolina, que una de las cosas que yo encuentro de resistencia en la gente es que me dice, no, Byron, es que fíjate que yo traté de meditar y no pude. Esto tiene que ver con una confusión en los conceptos, porque fíjate, pues, cualquier ejercicio que regrese tu atención a un punto es por definición contemplativo. Y cualquier ejercicio contemplativo tiene los beneficios de la meditación. Te doy un ejemplo. Ahorita estaba viendo en tu joya de biblioteca el libro de Flow. Lo que hace un ejercicio contemplativo es que deja de desperdiciar el bien más preciado que tenemos, que es la atención. Nuestra atención, la gente no se da cuenta, Carolina. Me da la impresión que la atención es oro puro. Es tu poder, ¿no? Imagínate que con el poder de la atención, ¿te acuerdas desde el padre de la psicología americana, William James, cuando decía, por el momento aquello sobre lo cual posas tu atención se convierte en tu realidad? Hasta los modernos desarrollos, yo siempre pongo el ejemplo, Carolina, fíjate qué diferencia hay entre el zapato de una persona que va a la nieve. Si tú te das cuenta, las plataformas son grandes para no hundirse. Distinto a una cuñita en donde con una fuerza moderada tú puedes abrir un trozo de madera. ¿Por qué? Porque la fuerza está concentrada. Entonces me da la impresión que la gente que logra entrenar la atención a tal punto puede hacer muchísimas cosas. Ese es el punto en que no les es problema en penetrar la curvatura espacio-tiempo. Ahora, contestando a tu pregunta, hay muchas formas de meditar. La gente cree que solo vale sentarse, ponerse la espalda recta, que pues sí, es lo ideal, pero no. Hay meditaciones en movimiento, hay meditaciones mientras uno come, hay, digamos, a mí me interesan mucho estos estados de flow, por ejemplo, que desarrollan los atletas de alto rendimiento,
O por ejemplo, tú misma en tu trabajo, cuando tú estás inmersa en esto, en una entrevista o en algo, llega un momento en el cual tu atención se hace tan fina y sofisticada que yo estoy seguro que tú sos capaz de leer un poquito qué te va a decir el entrevistado. Sí, me pasaba mucho. En la radio todo eso el tiempo, me lees la mente, no sé cuánto. Si Correcto. te iba justo eso, te iba a hablar. O sea, sí se me daba. Entonces hay muchos tipos de meditación. El secreto es intentar que la atención regrese constantemente al objeto de atención. ¿Por qué es difícil? Porque no fuimos diseñados para esto, Carolina. El 95% del tiempo que nuestra mente tomó en evolucionar en la sabana africana, tu mente tenía que estar muy activa tratando de pensar, fíjate pues, uno, ¿qué pasó en el pasado? Y dos, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque eso se traduce en una palabra y se llama supervivencia. Entonces, lastimosamente, se hiperactivó una red. No lastimosamente, es parte de la evolución, pero... Pero ya no estamos en esas épocas. Correcto. Ni de la caverna, ni y de seguimos teniendo, por eso se dice que aun cuando estamos, fíjate pues, aun cuando estamos en descanso, nuestra mente no lo está. ¿Por qué? Porque existe algo maravilloso de los descubrimientos en los últimos años de las neurociencias que se llama red neuronal por defecto. Nosotros tenemos 3 redes, Carolina. Cuando nos concentramos en algo, se activa la red ejecutiva central, que básicamente son regiones frontales del cerebro que nos ayudan a poner atención voluntariamente en algo. Cuando yo pierdo la atención o algo me distrae, ¿sí?, es porque la red de saliencia o relevancia o de asignación o relevancia, que son otras estructuras del cerebro, te mueve de ahí, ¿sí?, y dirige tu atención hacia otro lado. Pero tenemos una tercera red que es súper interesante. Los científicos la descubrieron cuando estaban estudiando un paradigma en sujetos de investigación y les decían, gracias, descansen. Y siempre que descansaban, fíjate que se activaban las mismas áreas en el cerebro. Ínsula, cíngulo posterior, ciertas regiones de la corteza frontal. Entonces se dieron cuenta que cada vez que nosotros nos vamos a pajarear, se activan estas estructuras. Es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto, que yo al principio decía, ay Dios mío, hay que ver cómo uno apaga la red neuronal por defecto. ¿Por qué? Porque en los depresivos está incrementada y tiene mucho que ver con el estar siempre pensando y pensando, pero no hay que apagarla, hay que aprender a usarla. Porque fíjate, pues, también gracias a la red neuronal por defecto nosotros podemos planear estrategias, nosotros podemos buscar soluciones. Sí, entonces, el problema es que la hiperactivación de la red neuronal por defecto está asociada al yo. De hecho, en neurociencias también se le llama la red del yo. Cuando alguien te da un like en una red social, se activan las áreas cerebrales de la red neuronal por defecto. El punto es que la hiperactivación de esa red está ahí muy relacionada con el sufrimiento. La meditación, los psicodélicos, la oración, la disminuyen, desploman esa red. Entonces lo que pasa es que al botar todo ese ruido, mi teoría, bueno, no es mía, yo solo he ido juntando pedazos, pero la teoría que se me hace más plausible, Carolina, es que cuando uno se calla, uno se conecta a esa red primordial. ¿Sabes cómo es esto? Los maestros Zen son muy específicos en decir que cuando tú tenés una herida, tú no te pones a pensar así como, ay, por favor, que vaya la fibrina ahí, que los glóbulos blancos se unan. Ni siquiera sabe uno que si no estudiaste medicina, que todo eso está sucediendo adentro. Lo único que tú tienes que hacer es quitar los obstáculos. Y se antoja pensar que existe un principio organizador, esperanzador, que une eso. Los maestros en el budismo Zen dicen que es lo mismo con el desarrollo espiritual, que no hay algo que tú tengas que hacer, sino lo que tienes que hacer es quitar los obstáculos. Entonces, la teoría que yo he visto, Carolina, es que me da la impresión que nosotros estamos abiertos a un montón de, si tú quieres verlas como ondas electromagnéticas de esa fuente primordial, pero nosotros lastimosamente desperdiciamos muchos de esos recursos. ¿Por qué? Porque me da la impresión que la obtención de esa energía nosotros la manejamos a través de nuestra atención. La atención es un tubo pequeño, lastimosamente, cuando se sale de nuestro cerebro, la distribuimos indiscriminadamente. Entonces, se abre el spam y pues ni modo, mucha de esa energía se disipa. Y eso se sucede por la sobrevivencia. Sin duda alguna. Porque tenés que estar como Sin duda ojo alguna. al Cristo de que por dónde te puede venir el Sin duda mamut alguna. para matarte. ¿Ves? Sí, ¿verdad? Entonces cualquier ejercicio contemplativo, otra vez la meditación, que sea comer con conciencia, sentir mis pasos mientras camino, sentarte y tratar de ver cómo la respiración entra y sale de tu cuerpo, cualquier ejercicio contemplativo supone el hecho de que tú acallas un poco la red neuronal por defecto,
Entonces, ¿qué pasa? Esta atención que tú recibes como campos electromagnéticos ya no se disipa y se empieza a acumular. Esas acumulaciones, a ver, eso lo dicen los maestros, ¿verdad? Cuando llegan a ser de tal magnitud, se disparan en saltos que ellos les llaman satori. Es que dice que en la mente o en el cerebro se hacen como surcos. O sea, digamos, de tanto pensar, afirmar, creer, se van haciendo como esas conexiones que ya se te dan como en automático. Ya ni siquiera te estás dando cuenta que eres tú con tu pensamiento detractor o negativo quien está generando todo ese malestar de cosas que ni están sucediendo, porque ni siquiera estás en el presente, estás, como tú decías hace un rato, o en el pasado o en el futuro, generando toda esa distorsión. Y esos fenómenos son inconscientes. ¿Mande? Y esos fenómenos son inconscientes. Por eso es el gran regalo de la meditación, ¿sabes, Karina? De empezar como a hacer conscientes esos procesos. Tú dijiste meditación, contemplación y psicodélicos. Lo que yo te dije es que tanto la meditación, la contemplación o los psicodélicos como la ayahuasca, la psilocibina, todas esas cuestiones ¿Se puede lograr eso? desploman la red neuronal por defecto. Ok. Por eso es de que los psicodélicos, digamos, a mucha gente, a algunas personas les ayudan, ¿verdad? Porque pues les conectan biológica. Hay una TED Talk. ¿Pero qué tan recomendable es eso, tú como psiquiatra? No todo el mundo puede usar no, eso. Karina, no. Los psicodélicos me da la impresión que pueden ser de utilidad para las personas, digamos, que pues ya han hecho como algún camino, ya sea en la psicología, en la religión, que tienen como alguna base y que sepan qué es lo que quieren ir a buscar un poquito, porque la verdad es de que sí es un trip, como dice la gente. O sea, sí te vas a bajar ciertos velos y vas a tener, digamos, como conexiones con otras cosas. Entonces, como psiquiatra te digo, cualquier persona que tenga, por ejemplo, enfermedad bipolar, esquizofrenia, padecimientos, yo les digo tratar de evitarlo, ¿verdad? Claro. Porque se van a perder ahí. No, y además los psicodélicos incrementan los niveles de entropía de la mente. La entropía es básicamente como la medición de incertidumbre que tiene un sistema. Nuestras mentes tienen un estado, digamos, básicamente medio entre el orden y el desorden. ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos un poquito de desorden para la creatividad, para la apertura, para la búsqueda, y necesitamos un poquito de rigidez porque si no estaríamos de una vez pues desorganizados. El punto es que los psicodélicos te tiran la agujita mucho más para el lado entrópico. Es decir, incrementan los niveles de desorden, por supuesto, te conectan más, pero el costo es perder tu estructura temporalmente. Pero duran, su efecto es Son temporal. pequeñitos, es correcto. Sí. Son pequeñitos. Porque a algunas personas se les dificulta tanto entrar en el estado meditativo o salen rápido. No, mira, le juro que yo he probado. Hice lo que usted me dijo y no lo logro. Me encantaría también oír tu opinión de eso, Karina. Tú tienes mucha experiencia, pero primero que todo, la sociedad no está hecha para esto. Fíjate, pues. Nos vendieron eso, por lo menos. Pero además, yo Karina, creo que eso es tu estado natural. Pero cada vez más, Karina, a mí me impresiona, por ejemplo, el modelo del TikTok, en donde cada vez recibís más estimulación dando menos de tu atención. Es decir, en cuestión de segunditos tú ya tenés una información y entonces es sumamente adictivo porque eso activa tu núcleo accumbens, que es el centro, digamos, como de recompensa por excelencia del cerebro en poquito tiempo. Por eso nuestras nuevas generaciones se desesperan muy rápido. Porque los niños. Claro, porque ya no tienen que pagar mucho tiempo por eso. Entonces, uno, yo creo que tiene que ver un poco con el diseño de toda la tecnología que tenemos alrededor. Dos, como especie no la tenemos sencilla. Ok, pero ponerle eso que acabas de decir para los niños y adolescentes, te lo compro por toda esta tecnología y todo esto que están sobreestimulados. Pero gente ya de 30 años, 40, 50 años, que digan que no pueden ellos enfocarse o quedarse quietos por mucho rato o que les desespera ver cómo la mente se les dispara como monito saltando de una rama a otra. ¿Qué es? ¿Tendrán miedo? ¿Miedo a caer en un estado donde no pueden tener el control? ¿Miedo a...? Porque cuando se desconoce el tema, te hablan. Yo he oído y digo, Dios mío, ¿por qué están diciendo eso? Ahora puedes tener acceso a material exclusivo donde te cuento parte de mis procesos personales, las herramientas que me han ayudado a sanar, los libros que me han hecho ver la vida de otra manera
y muchas cosas más. Te espero en este espacio diseñado para ti, para que si estás listo puedas dar pasos hacia tu transformación personal. Dejaré el link en la descripción para que puedas unirte. Que en esa mente como ociosa se puede meter el demonio y que eso no es de Dios y que, o sea, todas las cosas que dice Haroldo, no sé si tú conoces a Haroldo Cabrera Mancio, claro. Dice, nunca la ignorancia fue más atrevida que cuando critica a aquellos de lo que no conoce. Claro. Entonces, ¿qué pasa en estos que no son estos jovencitos que no logran? Tú dices que no es nuestra estructura. Yo tengo, mientras te escuchaba, pensaba en dos teorías. Uno, creo que hay una disposición constitucional. Es ¿Qué decir, quieres decir por hay eso? personas que están más diseñadas para la contemplación que otras y hasta tiene que ver con la cultura. Fíjate, cuando he estado en India yo me fijo cómo los chiquitos a veces también tienen que ver con cuestiones culturales en donde no tienen ni cómo darles de comer, entonces los mandan al monasterio. Hay que también estar atentos a eso. Pero en general, la cultura, hay ciertas culturas como la cultura tibetana, están mucho más dirigidos como ¿sabes? Como a ver hacia adentro. Sin embargo, hay personas que tienen menores niveles de atención porque así es su constitución. Y me da la impresión que también el poder de la inercia, es decir, si tú te forjaste durante muchos años sin tener mucha familiaridad con estados introspectivos, y de eso te quiero hablar, ojalá que nos dé tiempo, que te quiero hablar de la ínsula y de la interocepción, porque ese es un desarrollo muy importante de lo que está pasando en la ciencia. Pero la verdad es de que hay personas que están poco habituadas a esa como ojo hacia adentro. Y no sé, me da la impresión que también, como tú decías, a veces tiene que ver con miedo. Creencias religiosas. Sí, correcto, ¿verdad? Pero mira, esa sí yo no la puedo aceptar porque en la tradición judeocristiana tú tenés todos los ejercicios espirituales ignacianos que son pura meditación. Es más, la gente que va a ver al Santísimo medita. Porque mira, pues cuando va al Santísimo me lo describen Es muchos de que mis entran pacientes. en contemplación, Por creo yo. supuesto, me lo describen y me dicen, fíjese doctor que yo no pienso y estoy ahí y me conecto. Viendo al Santísimo, están Correcto. contemplando. Es correcto. Ya no están viendo. ¿Y sabes cuál otra? Tú decías viendo, ahí lo que hacen es ver hacia adentro, Sí. no ver hacia Además afuera. tienen una conexión con lo más grande. Y otra cosa, rezar el rosario. Lo que pasa es que se ha perdido la forma. Pero rezar el rosario, cuando tú repetís un mantra, llámale Padre Nuestro, Ave María, lo que tú quieras, cuando tú lo repetís, lo que obligas es a que tu mente baje un poquito la vibración a ondas alfa. Entonces estás como más concentrada, además estás repitiendo palabras, tú lo sabes, Carolina, así como los mantras están diseñados por mentes de altos vuelos en lenguas básicas como el sánscrito, tienen una vibración mayor. Entonces ni modo, el Padre Nuestro, una paciente que es muy sensible me decía cómo ella percibe cosas, pero me decía que de las cosas más poderosas que a ella le ayuda para alejar sueños feos y cosas es el Padre Nuestro, o cuando ella siente presencias o estas cosas, el Padre Nuestro, porque son palabras, son oraciones con una potencia enorme. Es cuando dice el Padre Nuestro en arameo, que ahí está en el idioma original. Eso. Aunque uno no entienda ni sepa si fue fiel la traducción al idioma que uno habla, Eso. lo que se siente cuando estás escuchando el Padre Nuestro en arameo ¿Ves? es algo espectacular. Porque en esa lengua madre fue hecho. Sí. Entonces la conexión energética espiritual ahí está, digamos, con menos traducciones, como cuando tú traduces un libro, en la tercera lengua ya va perdiendo parte del significado porque hay cosas que no se pueden traducir. Entonces el rosario es una forma también de meditar. Lo que pasa es que, ojo, habrá como cualquier cosa, ¿verdad? Porque yo pues conocí más de alguna señora que mientras rezaba el rosario pensaba qué cosa mala le iba a hacer a la vecina. Eso no se vale, ¿verdad? O sea, el para que sirva tiene que, ¿sabes? Como... Entrar en comunión. Correcto. Ok. Nos hablas entonces de los niveles de meditación, de las categorías, para que después pasemos a lo que quieres hablar sobre la ínsula y la interocepción. Así, es lo de los niveles, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes por qué te lo quería compartir? Es que es interesantísimo. Carolina, ¿qué te parece? Porque yo dije, porque entonces he ido descubriendo que hay como 3 niveles. El primer nivel son, ahí sí me incluyo, somos los meditadores iniciales. No importa que yo lleve 20 años meditando, porque lo que logro meditar son 30 minutitos al día. Es cierto que a veces hago retiros, en donde puedo meditar más horas al día, pero no atravieso el umbral de las 7,000 horas. Las personas, por estudios neurocientíficos, digamos, y de imágenes, que atraviesan el umbral de los 7,500 horas o 10,000 horas, se comparan
con un pianista experto. Un pianista experto, Carolina, es alguien que ha practicado movimientos complejos con sus dedos, que ya ha logrado que las áreas somatomotoras y sensitivas contralaterales del cerebro que reflejan los dedos. Dicho de ya otra cambiaron. forma, la conexión que hay entre los dedos Ay, de sí, tus perdón. manos y, Perdón. y tu cerebro. Eso, las conexiones entre el área que representan los dedos, ellos están más conectadas y más grandes. Igual que en los taxistas de Londres. Pero es a base de repetición. Práctica. Entonces, igual, con la meditación, el que atraviesa el umbral de las 10.000 horas ya está en el segundo nivel. Pero te hablo rápidamente del primer nivel. El primer nivel, todas estas personas, es más, las personas que nos escuchan o nos ven en casa, Carolina, con solo 2 a 6 semanas de mindfulness hay impacto significativo en atención. 2, percepción del dolor, porque recuérdate que la percepción del dolor, o sea, nuestra mente le pone mucho de su sal y pimienta. Mucho de lo que está tú percibes exagerado. está influenciado por tus recuerdos, tus expectativas y tus proyecciones. Entonces, por eso es de que ¿sabes cómo nació mucho de los programas de mindfulness? Ya traducido a lo que se conoce como Rebap o mindfulness para los ejercicios de relajación, con Jon Kabat-Zinn en Boston. Jon Kabat-Zinn empezó a darse cuenta de los beneficios que tenía la meditación en personas que 2-3 semanitas. Entonces les empezó a decir a los médicos en Boston: mándenme los pacientes que ustedes de verdad que ven que no mejoran con nada, mándenmelos. Yo no los ofrezco curarlos, pero por lo menos les voy a mejorar la calidad de vida. Y eso fue lo que pasó. Y entonces se disparó toda esta tradición que hay en mindfulness, que son las personas que pueden entonces generar cambios en su atención, percepción del dolor, ansiedad, por supuesto depresión. Por supuesto hay estudios muy interesantes en genética. Entonces ese es el primer nivel en donde Eso estamos. es a lo que llaman curación. Al final que haya todas esas modificaciones y pueda la persona recuperar más su salud o ese estado en el que no sentía todo ese tipo de cosas, la ansiedad, la depresión, el dolor exacerbado y disperso mentalmente. Sí, a lo mejor, Carolina, yo lo que pasa es que creo que el concepto de curación a veces es como muy duro. ¿Por qué? Porque hay cosas que lastimosamente todavía nosotros no podemos curar, pero podemos mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te digo? La hipertensión, la diabetes, otros padecimientos que tal vez no se pueden curar, pero pueden mejorar muchísimo. Entonces, volviendo a lo que te decía, el primer nivel es ese. El segundo nivel, ya atravesando las 10.000 horas, son personas que ya pueden hacer cosas muy particulares con su cerebro, ya tienen modificaciones en 3 áreas en particular que a mí me parecen interesantes, que a mí me ha impresionado. Número 1, la ínsula. La ínsula, te prometo dejar una diapositiva de la imagen. Nosotros tenemos, fíjate, pues el lóbulo frontal, que se dedica a las funciones ejecutivas, distinguir lo bueno de lo malo, estructurar el tiempo, regular las emociones. El lóbulo occipital, que es visión. Parietal, ubicación espacial. Temporal, memoria de emociones. Pero si a mí me levantan un poquito el parietal y me bajan el temporal, ahí está un lóbulo escondido que es el lóbulo de la ínsula. Cuando yo estudié medicina me dijeron que tenía que ver con olfato, espacio temporal y otras cosas, pero en los últimos años hubo un boom en las investigaciones y se dieron cuenta que es un nodo metacognitivo en donde es una central de relevo de casi todas nuestras percepciones. Fíjate, pues. O sea que está como a esta altura, acá atrásito. Aquí, Acá, por más la profundo. apatía. Por ahí más profundo, un poquitito, Para como ahí, la el cen- apatía al centro. Para el centro, digamos, donde se juntan tus dos lóbulos. Mucho más afuera, mucho más. Ah, Solo más levantas. solo está de un lado. Están de los dos lados. Tenemos una ínsula derecha y una izquierda. Si a ti te levantan el hemisferio, digamos, parietal y te bajan el temporal, ahí está bajito. Ahí nomás tenemos 2, la ínsula. Ok. ¿Qué te parece que la ínsula se ilumina en actividades, por ejemplo, que tienen que ver como la percepción de sonidos, todo lo que te imaginas de percepción externa? Pero ojo, también se ilumina cuando se trata de percepciones internas, lo que nosotros llamamos interocepción. Y además se ilumina también cuando tiene que ver con la lectura de lo que el otro está pensando. En otras palabras, es una central de relevo de casi todas nuestras percepciones. Adelantito de la ínsula está una corteza de transición, que es la corteza del cíngulo. Es muy importante porque, fíjate qué interesante, Carolina, solo en la corteza del cíngulo
y solo en la ínsula, que son 2 de las 3 áreas que más se iluminan con la meditación, ¿qué te parece que son las únicas áreas en donde están las neuronas de von Economo? ¿Qué son? Las neuronas de von Economo son muy importantes porque son las neuronas que están asociadas a la conciencia. Solo están en especies que pasan la prueba del reloj. Las que en delfines, en ballenas, en elefantes. Yo amo a los perritos, pero los perritos no pasan la prueba del reloj. ¿Cuál es la prueba del reloj? Perdón, la prueba del espejo, discúlpame. La prueba del espejo. Las células, las No, neuronas. la prueba del espejo es que ponen un animalito frente a un espejo y se reconoce a sí mismo. Digamos, hay pequeñas formas de ver que se está viendo y que Yo lo he intentado con la Bailey, que la pongo en el espejo los perritos no suelen pasarla. y no. Sí, pero la pasan los delfines, las ballenas, los elefantes, y es muy importante porque entonces quiere decir que tenemos ciertas neuronas muy sofisticadas que están vinculadas con la conciencia de sí mismos. Los caballos yo creo que los han de A pasar lo porque mejor. ellos están ayudando a la gente a A lo sanar. mejor, no lo sé. montón. El punto es de que las La neuronas de von quimioterapia. Economo solo están en la ínsula, en la corteza del cíngulo y también en algunas regiones de la corteza prefrontal, que son precisamente áreas que se iluminan en los meditadores experimentados. Por supuesto también en los meditadores iniciales, pero no con la misma potencia. Y hay una tercera área, Carolina, que se ha descubierto en estos meditadores de segundo nivel, los de 10.000 horas para arriba, que es un área súper interesante y te quiero contar. Todos, Carolina, tenemos un adelgazamiento natural de la corteza frontal, de la corteza ¿Con en el general. tiempo? Con el tiempo, es parte de la... Si a ti te hacen hoy una tomografía y te miden el grosor de hace 20 años, hay un adelgazamiento normal. Por supuesto, ese adelgazamiento es mucho más serio cuando alguien tiene Alzheimer o un Sí, tipo lo de vi. Se lo de vi a mi degeneración. hermana que murió Se de mira eso. más agüita ahí, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece que los meditadores experimentados de 10.000 horas para arriba no solo no la adelgazan, la engrosan? O sea, la corteza frontal está, de un meditador experimentado de 40 años luce como una de 20 años. Pero ahí viene algo súper interesante. ¿Qué te parece, Carolina? Que se descubrió en los últimos años algo que se conoce como la hipótesis de la puerta de acceso. La región frontal que engrosan los meditadores corresponde al área 10 de Brodmann. El área 10 de Brodmann es una forma, una nomenclatura de ciertas áreas del cerebro, pero esta en particular es muy importante porque esa área en el cerebro se encarga como una puerta de acceso o como aquellas cuestiones de los trenes de antes. ¿Te acuerdas que había un maquinista que podía con palancas mover las bases para ver si el tren iba para acá o para acá? Ujú. Esta región se dedica a eso en el cerebro. Fíjate, pues se dedica a ver si nuestra atención se va a ir al run run la lavadora, dice una de mis pacientes, es decir, la mente que está rumiando todo el tiempo, ¿sí? O si se va a la interocepción y a la conciencia. Esa área, los meditadores lo que pasa entonces es que son atletas de alto rendimiento de la administración de la atención. Entonces, obviamente, ellos ya no disipan toda la energía que los demás comunes, los mortales, Distraídos en el estamos... pasado y en el futuro. Exactamente. Y entonces ¿La puerta de qué dijiste que se llamaba? es la eso? hipótesis de la puerta de acceso. Ahí te prometo dejarte otra diapositiva muy linda en donde aparece el paper. Ahí yo me emociono todo esto que digo, cómo la ciencia está hablando de estas cosas. Puedes imaginarte. Bueno, entonces, Qué bueno. ¿qué te parece, Carolina? Y eso es lo que a mí me ha venido a volar los fusibles en los últimos años. Porque, ¿qué te parece que la ínsula está aquí, el cíngulo está aquí y el área de Brodmann está aquí, pero eso está alineado? Atrasito está la pineal. Todo eso está alineado en lo que las antiguas culturas describen como el tercer ojo. A mí no me parece una casualidad. A ver, como científico yo no puedo decir más ahí, pero me parece muy interesante que estas culturas que nos dicen esto y los meditadores que modifican esas áreas, te estoy hablando de pura ciencia, imágenes cerebrales, a mí me da la impresión que esta gente, estos metahumanos, desarrollan un mecanismo a través del cual ellos utilizan su cerebro en una forma en la cual para nosotros solo es una promesa. Ese es el segundo nivel, pero hay un tercer nivel. Wow. Los iluminados, ¿no? ¿Qué te parece que dentro de la tradición budista, pues bueno, me imagino que también otras tradiciones hay, pero esa es la que yo he estudiado hace años, está, por ejemplo, un caso de Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche es un niño que fue reconocido como un lama de otra vida, digamos un maestro de otra vida, son tulkus. Entonces, desde muy chiquititos, o sea, él hizo su primer retiro solitario de 3 años, 3 meses, 3 días a los 12 años, imagínate eso. Entonces, esta gente acumula grandes cantidades de meditación para decirte que a los 30 ellos llegan a las 27.000 horas de práctica meditativa.
Hace algunos años, algunos de ellos, hay poquitos, pero además hay poquitos que acepten irse a medir a Madison, Wisconsin, a los digamos, resonadores funcionales, pero alguien de ellos aceptó y otra persona también Es por ahí. con las resonancias magnéticas que lo hacen. Correcto, miden con resonancia magnética funcional. El punto es que es interesantísimo porque nosotros tenemos cierto tipo de, en base a la frecuencia y el tipo de onda, nosotros tenemos ondas electroencefalográficas, por ejemplo, como las que te hablaba hace un ratito, las ondas alfa, que tienen cierto nivel de frecuencia y vibración cuando estamos más relajados. Tenemos las ondas delta, que es cuando estamos dormiditos. Tenemos las ondas, por ejemplo, gamma, que es cuando estamos despertando. Las teta. También las teta, pero ¿qué te parece que los meditadores que ya se disparan de 15,000 horas para arriba, generan ondas gamma o hipergamma? Para la ciencia eran Las de Dios, bastante digamos. desconocidas. Estas ondas, tú, yo, Judith, nosotros las producimos, pero las producimos por segunditos. ¿Cuándo? Cuando tenemos un aha moment, cuando entendemos algo. Cuando, por ejemplo, nos dan 4 palabras y nos dicen con estas 4 palabras construye una quinta y uno está ahí tratando y al fin cuando se le viene la palabra, ¡pum!, genera una onda gamma un momentito. Sin embargo, lo hacemos 10 segunditos, 15. Los meditadores experimentados de este tercer nivel, a voluntad, pueden expandirlas 1 minuto o más. Y se han dado cuenta, eso es lo más lindo. Y no se funde el cerebro, pues es otra energía muchísimo más alta y más rápida. Acuérdame que te cuente algo de eso en más dimensiones. Pero antes de eso, ¿qué te parece entonces que estos meditadores de altos vuelos, digamos, en estas, que generan estas ondas, ya podemos hablar del cambio entre un estado versus un rasgo? Es decir, ¿cuál es la diferencia? el estado es un estado al cual yo puedo, Byron, cuando medita su media hora diaria, puede lo más alcanzar un estado, y sí, pero yo pues, me voy al día y alguien me enoja y ya se me sale el primitivo, ¿verdad? Entonces es un estado. Pero alguien que ha practicado durante muchísimo tiempo, eso ya se convierte en un rasgo. Deja de meditar, pero el cerebro sigue funcionando en esa vibración. Ah, ok. Entonces estos grandes meditadores, ya eso se convierte en un rasgo. Es decir, aunque ya no estén meditando, en los escáneres cerebrales, cuando les decían descanse, seguían generando las mismas ondas. Wow. Ok. ¿Algunos consejos prácticos que puedas darnos para empezar a meditar? Porque llegar a todo eso que nos explicaste de la manera científica, cómo lo han ido trabajado, descubierto y conectado, para que podamos, quienes no lo practican, empezar a practicar. Claro. Está muy, digamos, ahora están por todos lados, Karna. O sea, si tú prendes tu televisión y pones Netflix, te vas a ver que ahí hay una cosa que se llama Guía de la Meditación Headspace. Es un programa en donde te dice, primero te explica un poco sobre la meditación y luego te da técnicas, te ayuda, te hace meditaciones dirigidas. Si en tu teléfono tú buscas, hay cualquier cantidad de apps que tú puedes bajar, algunas de ellas hasta gratuitas, que te van diciendo meditaciones guiadas. Si tú pones en YouTube, mindfulness, Dios mío, cualquier cantidad. Pero si alguien no quiere utilizar nada de eso, cualquier ejercicio que suponga tratar de que su atención durante un ratito se dirija hacia el mismo sitio, ahí está yendo al gimnasio de la corteza prefrontal. Ahí está haciendo meditación. Es más, algunas personas lo pueden explorar en su trabajo cuando alcanzan estos estados de hiperconcentración sin darse cuenta. Cuando nosotros estamos haciendo algo que nos gusta mucho. Tú y yo hace un buen rato estamos hiperconcentrados. De hecho, te puedo decir que esta entrevista ha fluido mucho más que otras que hemos tenido por el nivel de tal vez interés que tenemos los dos en el tema, qué sé yo, sí. Pero el tiempo se ha ido volando muy rápido, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté también en algo que le guste, si guarda atención en lo que está haciendo, ese es un estado de contemplación. O sea, los inventores fluyen ahí, en ese muy probable estado, que los inventores... así es como conectan como con el Correcto. todo y toman la información y sencillamente surge la nueva idea o la nueva fórmula o la nueva lo que sea que estén inventando. Las personas, por ejemplo, en casa podrían intentar, por ejemplo, desde que uno va en el bus, un ratito, cerrar sus ojos o con sus ojos abiertos, aunque sea 2, 3 minutitos, tratar de decir, voy a poner atención de aquí a 3 cuadras. Si falla, volverlo a intentar. O, por ejemplo, decir, voy a contar de 1 a 10 y si pierdo la atención, vuelvo a empezar otra vez. O, por ejemplo, cuando voy a comer, voy a tratar de poner atención en los colores, en los sabores, en lo que huele.
Eso también es meditación. Sí. Por supuesto que si la gente se da el permiso para probarlo, se va a empezar a sentir bienestar. ¿Por qué? Como nuestra mente todo el tiempo está rumiando, cuando nosotros paramos la red neuronal por defecto, experimentamos placer. Lo que llamamos paz. En la quietud encontramos todo eso, pero también en la quietud mental, porque está la quietud física. Tú hablabas hace un rato del silencio, y ahí dice, pero es que el silencio no es nada más quedarme callada la boca, es el ruido de la mente sigue funcionando y es solo volverme una observadora de mis pensamientos sin ponerles etiqueta, sino que solo ver cómo llegan, pueden hacer su máximo esfuerzo por capturarme y van a descender. Tienen una curva y van a descender. Entonces se siente de verdad tanta paz pasar por esos estados que dice uno, sí, y la meditación activa a mí me parece de lo más práctico y más cómodo. Voy a lavar los platos, Así es. la temperatura del agua, la textura del paste, del plato, de la copa, del vaso, el tenedor, de sea lo que sea que esté lavando, el aroma, todo lo que... Y meter mis 5 sentidos a la acción mientras me baño, mientras camino, o como tú decías, mientras como, mientras estoy conversando con alguien, estar atento a lo que la otra persona me está diciendo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas creo yo que no puede media hora, 2 minutos, 5 minutos. Los grandes maestros muy experimentados dicen exactamente lo que tú dijiste hace un momento, Carolina. La esencia de la meditación es la conciencia. Y si nosotros ejercitamos la conciencia, lo puedes hacer en cualquier momento, en el tráfico. O sea, lo puedes hacer, como tú decías, mientras lavabas trastes. El punto es ese ratito no De disipar tu presencia. atención, conservarla y decir, esto es para mí y poner atención y conciencia en esto. Hay mucho disfrute. Cuando caminas descalzo en la grama, cuando jugas con tu mascota, cuando estás atendiendo a un bebé, la risa de un bebé. Y es que ahí se está dando tanto la presencia, porque el bebé te ofrece estar 100% presente. Y tú entras en conexión con él. No es que lo que se siente puede ser un niñito ajeno, que ni tu familiar es, y se sonríe contigo o te muestra su presencia. La red neuronal por defecto en los Qué chiquitos no se ha terminado de formar, por eso ellos la tienen más fácil. Ok. Vamos a ver qué otra cosa aquí has mencionado que me dijiste que te recordara. Lo que tú decías hace un ratito de estos metacerebros, cuando tú decías que ya a otro nivel modifican, ya no me dio Cambian tiempo a su decirte. ADN, cambian sus genes, cambian todo eso. A mí me da la impresión, Carolina, que ya necesitamos cada vez modelos en más de 3 dimensiones o 4 dimensiones para entender lo que pasa en estos cerebros. De hecho, tú ya te encuentras papers científicos que te hablan de matemáticas no lineales y lo que nosotros llamamos los modelos del cerebro multidimensional, porque los modelos canónicos ya no nos permiten explicar la mayor parte de funciones del cerebro, algunas funciones del cerebro. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas, Carolina, cuando éramos jovencitos que habían juegos de Atari en donde una navecita desaparecía de un lado de la pantalla y aparecía del otro? Nunca jugué Atari. Bueno. A mí todos esos juegos me parecían... No, al día de hoy sigo sin jugar Nintendo ni nada de eso, porque me estresan. Va. A mí esos juegos El mecanismo era ese, una navecita desaparecía de un lado de la pantalla y aparecía del otro. Entonces, uno podría pensar que... Voy a dar la vuelta. Eso. ¿Por qué? Porque entonces la pantalla está plegada. Pero para pensar en qué hicieron ellos, lo que hicieron es que convirtieron un modelo tridimensional en 2 dimensiones. ¿Sí? Va. Esta es la misma forma a través de la cual, si tú te acuerdas en la película Interstellar, este chico afroamericano en la nave explica los agujeros de gusano, porque es posible atravesar el tiempo. Entonces curva un papel, atraviesa con un lapicero y dice, pues un agujero de gusano, por eso es que puede tal y tal cosa. Bueno, en el cerebro, de igual forma, hay funciones que nosotros no podemos entender a través de modelos de 2 dimensiones en una imagen cerebral o 3 dimensiones. Entonces, estamos necesitando modelos con más dimensiones para entender. Entonces, obviamente, y esto es una cuestión bastante lógica, si tú le aportas más dimensiones a un modelo, vas a tener mayor cantidad de data. Uh-huh. Por ende, a mí me da la impresión que cosas que la ciencia ahorita no muy se mete, Carolina, pero que existen, probablemente actúan en esto.
no sé si alguna vez te platiqué, pero a mí me interesa mucho el poder de la oración. ¿Y cómo te explicas tú que las personas que son oradores experimentados o los grupos de personas que practican oración al mismo tiempo logran generar una influencia en los campos electromagnéticos a tal punto que esto científicamente se puede demostrar con estos generadores de números aleatorios que tienen en muchas universidades a lo largo del mundo? Te explico qué es un generador de número aleatorio. Un generador de números aleatorios son como un token del banco, de los de antes, que te tiran básicamente, ¿verdad? Estos generadores lo que hacen es que te tiran 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, no hay un patrón. El punto es que cuando hay un campo de influencia, estos generadores de números aleatorios se modifican. La primera vez que se dieron cuenta de esto fue para el juicio de O.J. Simpson, porque fue la primera vez que fue el primer juicio televisado. Entonces, habían muchas mentes concentradas en lo mismo. Y los científicos empezaron a ver que en varias universidades alrededor del mundo los generadores empezaron a generar coherencia. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien tú dirías. ¿Pero por qué? Porque unos consideraban que era culpable y otros que era inocente, porque a él lo declararon inocente siendo culpable. Que un grupo grande de personas esté pensando en lo mismo generó un impacto. Lo que hacen, en base a eso empezaron a diseñar experimentos en donde varias personas meditaban al mismo tiempo, y hay uno ahí súper interesante que es muy difícil de rebatir a nivel científico, porque entonces pusieron no sé cuántas miles de personas a meditar en Washington o en Nueva York y disminuyeron el índice de criminalidad en un 10 al 15%. Entonces, estas cosas solo son entendibles si empezamos a pensar en más dimensiones y si además pensamos en el electroma humano. Es que no estamos separados, por eso es que lo que yo hago en conexión con el amor dentro de mí, creyendo que se está yendo hacia afuera, sino que es solo una expansión de mí en otra mí. Tú sos una parte de mí. Correcto. Ambos somos una parte de Dios. Correcto. Entonces, ¿verdad? El recordar eso es donde uno dice, pues sí, todo es posible que pueda suceder aquí a cualquier cantidad de distancia, tiempo, donde tú dices el tiempo y espacio desaparecen. Pero dijiste repetidas ocasiones hace un rato el no poder entender. Estamos tan complicados con entender todo. Yo creo que más habría que tirarle a experimentar, porque hay cosas que lógica o racionalmente no se ha desarrollado tanto tal vez nuestro cerebro como para entender, pero nuestro verdadero ser sí lo sabe, sí lo conoce. Entonces, conéctate con eso. Por eso cuando yo hago la meditación de Joe Dispenza sobrenatural, donde el punto ahí es conéctate con el todo. O sea, desaparece tú y sé parte del todo. Entonces entras a esos espacios infinitos, donde no le pongo ni color, ni formas, ni tamaños. O sea, no hay nada, solo hay todo sucediendo al mismo tiempo. Y tú decís, y ahí estoy yo, y eso soy yo, y eso es lo que se experimenta. Entonces, digo, déjese usted de querer comprender las cosas y váyase un poquito más adentro a vivir y arriésguese. Yo creo que es arriesgarnos a romper todas esas estructuras en las que fuimos criados, ante todo en esta parte del mundo. Como tú decías, en Oriente ven las cosas de manera totalmente, ya su ADN está como hasta en la India cuando yo fui, en Corea cuando estuve en un centro de meditación 3 meses, ya las posturas físicas, las habilidades que tienen. A mí me sorprendía ver a una anciana de 90 años que se acuclillaba a hacer cosas en cuclillas y con la habilidad de un niño de 1 añito, 2 años, se levantaba. Nada de que me voy a poner de rodillas y voy a ver de qué me jalo para ver si me puedo sostener en mis propios pies. Entonces, tienen como toda la estructura, pero nosotros también podemos desarrollar eso a base de la práctica. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, una recomendación final, Byron, que nos puedas dar en este episodio para que a la gente dejarles esa invitación o esa inquietud de poder dar sus primeros pasos o búsqueda o lectura que nos puedas recomendar. Pues la verdad, Carolina, es que no importa cuál sea su práctica de fe, que puedan buscar algún tipo de camino contemplativo. Es decir,
yo he visto, por ejemplo, que los cristianos evangélicos utilizan mucho la alabanza. Y en la alabanza, pues como que se conectan por medio de la música, el canto. Yo he visto, por ejemplo, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, que los cristianos católicos, a través de las prácticas como el rosario o visitar al Santísimo, ¿verdad? Pero tal vez yo diría tratar de explorar alguna práctica, por chiquitita que sea, y que le den chance 1 o 2 semanitas y que sientan ellos cómo, aunque sean minutitos diarios, eso me empieza a mí a aportar. Y básicamente eso, que lo experimenten. Libros, híjole, la verdad es que no te podría decir uno en particular, porque hay muchísimos recursos, ¿verdad? Que seguramente pueden ser de utilidad. Yo no tengo uno en particular que te pueda decir. Lo que sí sé que en Guatemala hay centros, por ejemplo, de meditación. Yo refiero a muchos de mis pacientes con Mariela Schillman, que es una psicóloga especializada en mindfulness, o hay centros, digamos, especializados en meditación, que a lo mejor y pueden ser de utilidad. Sin embargo, te digo, uno solito a veces puede hacer cosas interesantísimas. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y yo con qué me quedo de este episodio? Pues con que debo de reforzar aún más mis espacios y mis momentos de meditación, porque los que he vivido de conexión plena son sanadores, son tan que me traen al presente, y que tenemos muchas cosas por descubrir y por experimentar. Mientras más conozcamos esa parte científica, sin volvernos neurocientíficos, sin volvernos psiquiatras, sin volvernos médicos, sin volvernos psicólogos, sencillamente volvernos en el autosanador, porque cada uno tiene todas esas posibilidades, bueno, a menos que haya una distorsión mental severa, donde podemos llegar a esos espacios donde nadie te quita lo vivido. Tú podrás tener mentalmente dudas, curiosidad, incertidumbre, pero experimentalmente tienes otras vivencias que te borran esos espacios de duda, de miedo, de no saber para dónde agarrar. Entonces, me quedo con la gratitud de que, sabiendo que eres un médico, un psiquiatra tan ocupado con agendas apretadísimas, estás siempre en la mejor disposición de venir a compartir con nosotros, Byron. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias a ti, Carolina. Ok. Y ni digo tus datos, o si damos tus datos, porque tú, ¿no? Como tú quieras. Sí, porque los teléfonos de Byron es el 502, es más 502 5987 2885. Ese es WhatsApp. Uh-huh. ¿Sí? Ok, les dejamos con ese entonces, más 502 5987 2885. No dudes, por favor. Si te ves en medio de una situación, en una crisis, en un caos, en una entropía, como dijo Byron hace un momento, y no le encuentras el sentido a ese caos, en ese desorden puedes encontrar todo el orden que tu vida está necesitando, por favor busca la ayuda psiquiátrica. Y no es para locos el ir al psiquiatra. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Recuerda que puedes escuchar mi podcast en Spotify y en Apple Podcast. Puedes encontrarnos como Carolina, la mujer de hoy. Dale seguir, activa las notificaciones para saber que hay un nuevo episodio, y si quieres, déjame un comentario. Será un gusto leerte y saber qué temas deseas escuchar. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.